Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de la Iglesia Habla y bueno, hoy tenemos a una super invitada, la pastora Jocelyn Santiago, y es quien ha escrito este libro, Atrévete y Sana. Es un libro, bueno, bastante complejo, un tema bastante complejo, pero tenemos el privilegio de tener a su autora, a la pastora Jocelina, quien nos va a estar hablando del libro. Pastora Jocelina, bienvenida a Colombia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, ¿quién es la pastora Jocelina Santiago? Muchas gracias por la invitación, una honra. Dios les bendiga a todos los que se están conectando también a este lugar. Para hablar un poco de mi trasfondo, bueno, fui nacida en Newark, New Jersey, en los Estados Unidos. De recién nacida fui llevada a la bella isla de Puerto Rico, de donde Ah, wow. son mis padres. Ahí estuve hasta la edad de 12 años, cuando regresamos nuevamente a los Estados Unidos. Reciente estoy residiendo en Perth Amboy, New Jersey, en Nueva Jersey. Soy madre de 3 hermosos hijos, un varón, Alberto, que tiene 22 años, Ana Abigail, que va a cumplir 16, y Rebeca, que tiene 15. Soy esposa del pastor Roberto Santiago, los cuales formamos parte de un equipo de pastores allá en New Jersey, en la bella iglesia que se llama el Pack Center, lo cual le envío un saludo. Estoy Wow. segura que nuestros apóstoles, los apóstoles Noelia de Santiago, están conectados constante con Ah, esta listo. gira. Así que para decirle un poco, pues es quienes somos. Tú me comentabas ahorita esta cámaras que eras tercera generación. ¿Quiere decir que tus padres son pastores también o...? Soy tercera generación, mis padres fueron líderes eclesiásticos, también mis abuelos también fueron cristianos, Ah, también listo, perfecto. vengo de un trasfondo de iglesia y de cristianismo de fe. Bueno, comencemos con el libro porque el libro es apasionante y como les decía a ustedes es un tema que normalmente no se aborda, no se enfrenta y pues bueno, hoy vamos a hablar de Atrévete y Sana, enfrentando el abuso sexual por medio de la fe y la salud mental, que esto no es fácil, ¿no? Un abuso sexual sabemos que no es fácil. Entonces, ¿cómo comenzó la historia de este libro, pastora La historia del Jocelyn? libro comienza con mi propio testimonio. Yo fui Wow, abusada sexualmente de la edad de 5 años hasta la edad de 12 años por mi padre biológico. Entonces, a esa edad, obviamente, ningún niño sabe lo que le está sucediendo. claro. Y como podía imaginar, comencé a enfrentar diferentes tipos de consecuencias de este trauma. Entonces, el libro en sí nace parte de mi testimonio y la otra parte es cómo Dios, a través de la fe y de la ayuda de profesionales, me llevó a una completa sanidad y cómo mi casa, mi familia entera recibió una restauración genuina de parte de Dios. Que eso es un proceso complejo y largo, ¿no? Sí lo es porque cuando se trata de traumas y se trata de abuso, no solamente la fe es suficiente. Necesitamos orar. Yo creo en lo sobrenatural, o sea, yo Claro, creo en la impartición de manos, yo creo que Dios sí. puede hacer lo imposible posible y creo que Dios sana, creo que Dios liberta, creo que Dios perdona, pero también creo que al momento de tú irte a tu casa, tú te vas todavía con tus memorias porque Dios no elimina memorias. Amén. Entonces, ¿cómo Sí, manejas esas memorias? ¿Cómo manejas esas luchas de constantemente recordarte a ti mismo, misma? Yo fui sana, o sea, Dios hizo la obra, yo no tengo por qué tener resentimiento, yo puedo perdonar, yo puedo vivir una vida saludable a pesar de lo que yo he vivido en el pasado. sí. ¿Cómo fue ese proceso cuando tú a los 12 años te das cuenta? Me imagino que fue así, pero tú no lo vas a compartir, que estabas en una situación de abuso y que era tu progenitor, ¿no? ¿Cómo llegó todo este proceso en tu vida y cómo lo desarrollaste? Pues cuando regresamos de la isla de Puerto Rico a los Estados Unidos, yo fui invitada a un retiro de jóvenes. En ese retiro de jóvenes, el que estaba exponiendo la palabra comenzó a hablar sobre identidad. Y él comienza a decir el deseo de Dios, el propósito de Dios para tu vida es que vivas una vida plena, feliz, que no seas sujeto a cosas indebidas. Y entonces toda la palabra comenzó a talar en mi corazón fuerte. Y ahí, por primera vez, se levanta la conciencia en mí que lo que yo estoy tolerando no es correcto. Entonces así fue que comenzó el primer paso como yo diría de realización de la verdad de lo que me está pasando. Sí. Y poder entender que era algo que no era normal No era normal y no era aprobado por y no Dios. era aprobado por Dios. Perfecto. ¿Cómo haces la denuncia? ¿Cómo llegas a todo ese proceso? Porque normalmente
lo que sucede siempre cuando hay abusos sexuales es que los chiquillos asumen una posición pasiva y aparte de eso, si están siendo manipulados, que normalmente están siendo Sí, claro. manipulados, pues no encuentran como esas formas de expresión para poder denunciar y enfrentar esa realidad. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y en ese contar de tu proceso también puedas dar herramientas, porque posiblemente algún chico, alguna chica que vaya a ver este programa puede estar pasando por esto, sin saberlo posiblemente, y que puedan tener esas herramientas, pastora. Sí, claro. Yo salgo de este evento, de un fin de semana de retiro con los jóvenes, llego a mi casa y cuando mi padre intenta abusar nuevamente de mí, yo lo confronto por primera vez. Wow. Entonces lo confronto con simplemente diciéndole estas palabras. Tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto y Dios no le agrada y no lo aprueba. En ese instante mi papá cae de rodillas llorando, gritando, pidiendo perdón, porque ya él entiende, ya ella sabe la verdad. Sí. O sea, Dios me está confrontando a través de la propia víctima, Algo ¿verdad? como David, ¿no? Cuando Sí, fue exacto, confrontado. así mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en ese instante, yo le creí a mi padre. Yo creí que él estaba arrepentido genuinamente. Yo no denuncié lo que estaba pasando. Mi mamá no sabía nada, mis hermanas, nadie. Wow. Yo era una niña muy introvertida, muy Sí, claro. callada, muy temerosa. Entonces no era, y tampoco es un tema que se habla tan abiertamente en esos tiempos y ahora también tenemos ese Claro. reto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo comencé desde ese momento, nunca más fui abusada porque mi padre ya sabía que Ya ya estaba pues confrontado ya y si estaba lo llegaba a hacer, confrontado. tú ibas a hablar y exponerlo. Claro, Entonces empezó a manipularte fue de otra forma, claro, en el porque ya de silencio. ahí, ok, ya yo te pedí perdón, Dios, no, Dios me perdonó, nunca más va a volver a suceder. Si le cuentas a tu mamá, ella le va a dar un infarto, va a morir, tus hermanas, vas a destruir nuestra familia, vas a ser culpable de que todo el mundo vea el evangelio de una manera distinta, Sí. porque mi padre era un hombre de fe y de ministerio. Entonces, um, pasan los años, tengo 12 años, pasan los años, sigo ¿Cuántos años? sirviéndole al Señor hasta la edad de 20 años. Wow. A la edad de 20 años, todo este lapso de tiempo, de 12 a 20, no fui abusada. A la edad de 20 años, voy de visita a casa de mis padres, mi mamá está de viaje fuera del estado, me doy de cuenta que están las luces apagadas, no entiendo por qué, porque se supone que mi padre esté adentro. Claro. Fui a buscar, a hacer una diligencia. Entonces voy hasta la habitación de mi madre y cuando abro la puerta encuentro a mi padre abusando de una niña de 5 años. Llegaste al tema y acá quiero ser confrontativo y real, porque eso es una situación. Antes de que comenzara esa historia, iba a expresar esto, pero ahora lo puedo expresar en la afirmación de la pastora. Porque normalmente sucede esto, ¿no? En las cuestiones de fe se manipula con la fe y lo que uno no entiende, o sea, el que ha sido abusado, lo que no entiende es que si no denuncia, lo que hizo conmigo en algún momento lo va a hacer con otra, con otra, con otra o con otro. Así es. Entonces, es necesario denunciar en el momento, independientemente de las situaciones que se han dado, porque el proceso cuando tú, yo creo que cuando tú viviste todos los profesionales, estoy en un ecosistema de red profesional de ayuda a esto, Sí. es normal que cuando ocurre esto hay arrepentimiento, eso no vuelve el abusador a abusar de su víctima, pero busca otras víctimas. Entonces, wow, ¿qué pasa ahí en el punto de quiebre? Pues encuentro esta escena, entro en puro pánico, como se Claro, puede imaginar, todo lo que yo estaba oprimiendo por años sale a la luz, entonces por primera vez me veo obligada a tener que contar la verdad, mis hermanas, porque esta niña era una de mis sobrinas. Entonces entiendo en ese momento que lo que yo no hablo, se puede volver a repetir la claro. historia, que es lo que acaba de decir usted. Entonces llamo a las autoridades, hacemos todas las cosas pertinentes en ese instante y comienza entonces una jornada distinta de sanidad para mi familia Y entera. un proceso legal, ¿no? Sí, claro, un proceso legal también. Aunque mi padre no fue llevado por la policía por un lapso de tiempo, pero luego fue soltado. Y Libertad eso, condicional sí, bajo exacto, unos sí. parámetros jurídicos. Sí, entonces parte de lo que sucede desde ese instante es que ahora mi familia se ve obligada a entrar a un proceso intenso de verdad y de sanidad,
porque el yo hablar fue Claro. como abrir una caja de Pandoras. Claro. Porque entonces ahora me entero a través de la reacción de algunos hermanos mayores míos que yo no fui la única. Y que si esto se hubiera hablado, no se hubiera vuelto a repetir. Y ese es el peligro de no tener responsabilidad al momento de manejar este tema, especialmente cuando somos personas de fe. Ese es el peligro de tomar, es como la persona que se enferma y se quiere autodiagnosticar. Sí. O sea, puede ser que dentro de las destrezas que tú tengas, temporalmente puedas recibir algún tipo de alivio, pero eventualmente esa herida se va a convertir en algo que está infectado y va a llevar a consecuencias más graves. Entonces, y tienes un potencial de que puedas llegar a la muerte. O sea, Claro. lo El mismo suicidio. sucede, claro. Lo mismo sucede cuando se trata de salud mental, cuando se trata de emociones y de crisis como este índole. Entonces, entramos en el proceso de sanidad intenso. Eso fue a los 20 años. Déjame hacerte una pregunta porque ahí también hay muchos paradigmas que hay que romper, ¿no? Normalmente las iglesias, ahorita hablábamos de esta cámara, no entran en ese proceso de restauración espiritual, ¿no? Claro. Y se olvidan que yo siempre digo, si no hay profesionales en ese ecosistema, va a quedar coja la ayuda porque una cuestión es lo que nosotros sabemos y entendemos de la palabra, ¿no? Y sabemos que es cierta y sucede. Pero en esos parámetros propios como humanos, necesitamos de los profesionales que nos ayuden, que eso no es un pecado, porque también dicen, no, es que el psicólogo, el psiquiatra son, Sí, claro. ir al psicólogo, ir al psiquiatra es pecado, y eso es falso, o sea, Sí. no entiendo por qué se metió eso en la iglesia. Entonces, ese proceso, hago ese contexto, ¿ese proceso lo vivieron también con profesionales o solamente con la parte espiritual de la No, con congregación? profesionales. Desde ese Excelente, momento comenzamos a recibir terapia, fuimos a los psicólogos, o sea, comienza excelente. esta jornada, yo diría una jornada correcta de sanidad, Muy bien. con mucha responsabilidad. Eh, ¿Todos? O sea, todo el núcleo familiar, tu madre, tus hermanos, todos. Comienzo yo primero, luego Sí, algunas de mis hermanas y obviamente algunas de las personas cercanas a nosotros. En ese instante, cuando eso sucedió, mi mamá todavía no sabía la verdad porque estaba de viaje, no estaba en el hogar en ese momento. o sea, sí. Entonces optamos, mis hermanas mayores obviamente como todavía no habían procesado lo que ellas mismas vivieron, ¿A ellas también sí, también parte de mis hermanas varón y hembra. fueron abusados por tu Sí, padre? también. Dios Entonces, mío. pues ahora mirando hacia atrás puedo entender que todavía estábamos bajo una manipulación mental, Claro. porque todavía estaba ese temor de hablar ¿Y tus fuera hermanos de ya la eran casa. mayores? Sí, eran mayores ya. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de conversación, por el respeto que le tenían mis hermanos mayores, ellos me pidieron que por favor nuestra madre no se enterara, porque ellos tenían miedo que eso le hiciera daño a su salud. Bueno, en fin, el punto es que en ese momento mi mamá se queda más tiempo donde está, que era en casa de otra hermana Sí. mayor en otro estado, no se entera de lo que está sucediendo, sueltan a mi papá, a mi mamá regresa, no le decimos nada a mi mamá. Cuando sueltan a tu papá vuelve al hogar o va a otro Mi lugar? papá vuelve al hogar, No, pero ¿cómo porque en los fue? Estados Unidos, eh, en ese entonces, ahora se ha modificado mucho la ley, pero estoy hablando de hace 20 años Claro, atrás. Entonces, en ese entonces, como no encontraron residuos en la niña de 5 años al examinarla, sí, no levantaron, el Estado no levantó cargos en contra de él. Solamente tenía la mamá la autoridad de hacerlo o yo levantar cargos en contra de mi padre por lo que a mí me había sucedido, sí, pero ya el lapso de tiempo de lo que a mí me había sucedido ya había cumplido sí, su ya había pauta. cumplido. Entonces, en ese momento, pues mi hermana opta por no levantar cargos en contra de mi padre, la madre de esta niña que Sí, fue abusada. Entonces, um, larga historia corta, pasan un lapso de 4 años. Durante esos 4 años a mi papá se le puso unas fronteras bien fuertes dentro de los hermanos. Él no tenía acceso a niños. Bueno, en fin, en el libro pueden ver muchos más detalles, pero nos demoramos 4 años porque yo quería asegurarme que al momento de desglosar la verdad a mi mamá, yo lo hiciera desde un lugar de sanidad ya propia sí, mía. claro. No Y de dolor. exacto, Muy bien. y que fuera con el propósito correcto, ¿verdad? Para hacerlo Sí, también. Entonces preparo a mi mamá para poder desglosarle, la mando a traer, le compré un tiquete de un estado al otro donde yo vivía para un retiro de mujeres, sin ella saber por qué venía.
Pero ¿qué sucede? Que la primera noche, luego que salimos de este retiro, estamos tomando café en la sala y mi mamá me mira y me dice, hija, ¿tú tienes algo que contarme? Y ahí, Discernimiento de espíritu. ahí yo le digo, sí, mamá, por eso te traje. Y le cuento la verdad. Ya se puede imaginar cómo mi mamá Claro. reaccionó. A este momento, cuando desgloso toda la verdad, ahí entonces mi papá sale huyendo de donde vivía a otro país para esconderse, porque ya ahora sabía que mi mamá sabía la verdad y que ya las autoridades, pues ya mi mamá iba a proceder, porque Claro. ese era el carácter de mi madre. Es el carácter de mi madre. Déjame hacerte ahí una pausa porque quiero aprovechar este programa para poder como aclarar los procesos, Sí, ¿sí? Porque mira todo lo que sucedió y uno normalmente piensa que si se va a enterar mi mamá o el papá, porque dependiendo de lo que suceda, se va a destrozar y la cuestión. Y nosotros como seres humanos, lo que más nos gusta es que nos digan la verdad, sea fuerte o sea suave, porque la verdad, apelo al texto bíblico, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, siendo nosotros cristianos, yo me imagino que tu mamá debió haber hecho algunas reclamaciones. ¿Cómo así ustedes claro, no llegaron a decirme a mí? claro. O sea, yo era su salvoconducto para que su papá no siguiera, porque eso es lo que normalmente ocurre, ya sea parte de papá o mamá. Entonces, sí es bueno, pastora Jocelyn, y espero que en el libro haya quedado como muy Sí, claro eso, de que hay que denunciar, sí, no hay que claro, tener miedo, sí, claro. no hay que dejarse manipular, porque es que estas realidades están ocurriendo y no van a parar porque esto no es de ahoritica. Así es, La cultura griega ese era su hábito. así es. Si hablamos de culturas, los caldeos era su hábito, los ugaríticos era su hábito. Así es. Entonces, hay que denunciar. Entonces, pastora, aquí vamos a hacer un punto de quiebre para que todo lo que nos estabas comentando ya lo comencemos a hilar con el libro, Sí, porque claro. me imagino y estoy muy feliz de este tipo de libros que Atrévete y Sana, enfrentando el abuso sexual por medio de la fe y la salud mental, esta parte de la psiqui, la psiquiátrica y la psicológica, y me encanta por eso, porque nosotros siempre vamos a tener que estar rodeados de profesionales para estas ayudas. Y eso no es malo ni es pecado. Así es. Entonces, empecemos a hilar desde el libro. Hablas de agradecimientos, hablas de una presentación y hablas de una dedicatoria. Entonces, comencemos ya, hila tu historia Claro. con todo lo que es el libro para que la gente pueda entender de lo importante. Claro, yo a través de mi propio testimonio y experiencia me di de cuenta cuán necesitados estamos aún dentro de la iglesia y además como cultura también. Por lo menos en los Estados Unidos no hay muchos recursos de literatura de habla español sobre este tema. Excelente. Entonces, eso fue una de las cosas que me animó a escribir. Entonces, en el libro yo comienzo a hablar sobre a quién le dedico el libro y no se lo dedico solamente a las víctimas, se lo dedico también a los familiares que se acaban de enterar una verdad y qué hacen, qué ellos pueden hacer, cómo ellos pueden aportar, cómo ellos se convierten en parte de un sistema de apoyo para esta víctima que acaba de decir lo que estaba viviendo. Las famosas red de apoyo. Exacto. Perfecto. Entonces el libro es dedicado a eso, pero no solamente dedicado a eso. Yo también en el libro hablo no solo de la víctima, pero hablo de los familiares, hablo a líderes. Cada capítulo, al final de cada capítulo, hay herramientas para líderes y pastores. Cómo tú manejas este tema dentro de la iglesia con responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, en un capítulo en Isaías dice, hay de aquellos que buscan hacer su maldad en lo oscuro. Y dicen, ¿quién me verá? Sí. ¿Verdad? ¿Y quién nos conocerá? Pero la palabra de Dios dice, Dios lo ve. Amén. Y también la palabra de Dios dice que Dios detesta que llamemos inocente al culpable y al culpable inocente. Entonces, Que eso Dios está muy de mismo, moda, ¿no? sí, Eso está muy de sí, moda hoy, ¿no? exacto. Que el amor y la compasión del Lo Señor. malo es bueno y lo bueno es sí, malo. y cubre absolutamente todo. Entonces, no importa lo que seas, el amor y la compasión del Señor. Sí, y la restauración, el perdón de Dios va con responsabilidad, porque Dios perdona, pero no elimina consecuencias. Excelente. En ningún lado en la palabra vemos que Dios elimina consecuencias y sabe. Entendemos que la gracia de Dios, el amor está con nosotros, está presente, pero necesitamos aprender a manejar estos temas con mucha más responsabilidad. Y el libro puede ser leído, como le estaba diciendo, por la víctima, por familiares, por líderes, pero también por un abusador. Y aquí, ¿por qué me llevó a esto? ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario. Amén. Para que todos sean salvos y todos recibieran sanidad y liberación.
Y aunque puede ser que tú vas a tener que enfrentar como abusador las consecuencias de tus actos, no quiere decir que Dios no te ama y que Dios no está dispuesto a restaurarte. Pero ahora vas a tener que vivir las consecuencias de lo que hiciste y tu vida va a cambiar. Y esa es una realización que no elimina el amor de Dios, pero lo Amén. da con responsabilidad. Excelente. Pastora Jocelyn, ahí me asalta una pregunta, porque me toca retomar, ping pong. Claro. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Qué pasa hoy en la actualidad? ¿Sigue prófugo o cómo está toda esta situación? Mi padre falleció ya. Mi padre Wow. falleció en el 2020, marzo 2020, justo antes de que el COVID cerraran todos los aeropuertos del Sí, COVID. Y mi padre falleció habiendo recibido el perdón de todos sus hijos a su alrededor. Le hicimos un funeral con todas las honras que podía haber, sí, porque creemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. amén. Pero antes de eso, y esto es importante porque no quiero que se salga, o sea, que se malinterprete el mensaje aquí. Mi padre vivió los años que vivió con unos parámetros y unas fronteras muy fuertes. Yendo hacia atrás, nunca hubiéramos tomado la decisión que tomamos. Mi padre hubiera pasado tiempo en prisión, que era lo correcto. Y ese es el paso que se debe tomar. Yo estoy hablando de hace 20 años atrás, donde no tenía el conocimiento, no tenía la educación, no tenía la experiencia, no tenía la consejería que hoy tengo, ¿verdad? Y las Sí, herramientas amén. a la mano. Entonces, puede ser que hoy tú estás viendo y escuchando y te ha pasado lo mismo. Y puede ser que han pasado años y nunca tomaste una decisión adecuada, legal, pero nunca es tarde, porque sí somos responsables de cómo exponemos a otras personas a este tipo de ser humano, porque fíjese, mi padre, a través de lo que él mismo vivió, él pasó por un proceso intenso de sanidad, no solamente espiritualmente, estoy hablando también mental. Mi papá fue expuesto, él fue violado de niño, expuesto a Ay, no, violar a sus propios hermanos y claro, hermanas. Entonces, a través de esto, él desarrolló lo que se llama como un trastorno mental, que es sí, pedofilia. Entonces, estos trastornos no se van a sanar con una oración, no se van a sanar, o sea, son condiciones mentales que necesitan ser tratadas bajo la supervisión de profesionales. sí, Entonces, claro, mi total. papá nunca más. Disculpa, Ujú. ahora, no quiere decir que no ocurra un milagro, porque he Claro, visto esos exacto, milagros, ¿sí? exacto, sí, El Señor quiere obrar, definitivamente. pero muchas veces si el Señor no quiere obrar, pues toca ¿qué? Con los profesionales. Sí. No, y que no es que Dios no hace el milagro. Yo creo que Dios hizo el milagro en mi padre. Yo creo Amén. que recibió liberación y sanidad. Yo creo que Dios le dio una oportunidad, aún no mereciéndola, como hace con cada uno de Sí, nosotros en totales. otras áreas, porque para Dios el pecado no tiene una tabla. El Sí, pecado es pecado y ya, ¿verdad? Lo bien, equivocado es equivocado. Pero te bien. entiendo hoy que a través de desarrollar trastornos mentales, Dios puede hacer milagros, pero Dios no elimina memoria ni consecuencia. Y como quiera, tú vas a seguir enfrentando ese trastorno mental. Claro. Y necesitas ser supervisado y necesitas la ayuda de profesionales, en ocasiones hasta medicina, Sí, también la combinación de eso. Entonces, para nosotros, hoy hablo mucho más en detalles en el libro sobre el proceso de que pasé y que hemos pasado para que mejores decisiones se tomen. Por eso es que estoy hablando hoy. Por eso es que lo hablo tan abiertamente, porque quiero que la gente reciba no solamente la guianza, sino se eduque, se empodere, que entienda lo que la palabra de Dios exige, que es nuestra responsabilidad como iglesia también y como cristianos. Y mi papá ya falleció, gracias al Señor, recibió el perdón de todos, nunca más hubo un acto, porque sí hubieron parámetros de todo índole, o sea, aún quiere decir legal. que él volvió al hogar después con ustedes, después No de que huyó hubo, no, hubo una o ruptura, mi mamá se se separó. separó y Ah, todo listo, eso, sí. perfecto. Entonces cuento mucho más para que puedan ver, en realidad conocer el proceso que pasó mi familia. Aprovechemos porque es que nos dejas muy que en el libro. Para que puedan leer el Sí, libro, no, no, sí. pero por lo menos vamos a Sí, hacer un claro. abrebocas, Ujú. porque el libro me impacta los títulos. Capítulo 1, sabes, no fue tu culpa, que eso es una realidad, porque normalmente el niño o la niña se siente culpable, el abusado siempre ocurre eso. Capítulo 2, es hora de hablar. Capítulo 3, el precio de la libertad, que ya hemos hablado de todo esto. No lo hagas solo o sola, como tú, y por qué eres así, y capítulo 6, eres mucho más de lo que piensas. Cada uno tiene subtítulos, entonces danos como ese contexto en esta recta final, en acuerdo a esos títulos, eh, cómo las personas, porque es lógico, cuando ya ven acá todo lo que es la reseña,
puede entrar en confrontación, no, este libro es fuerte, yo mejor no lo leo, porque yo creo que Sí, eso ha sí. ocurrido. No, 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 yo de esos temas no quiero saber. Sí, se intimidan y todo Exactamente, eso. entonces, dale. Bueno, comienzo por el capítulo número 1 porque entiendo que la manipulación sobre una víctima no solamente es para la víctima, sino para los familiares. En Sí, realidad, todo su entorno está bajo esa sujeción de esa víctima también, ese tipo de manipulación. Y quiero que entiendas que lo que tú has vivido no fue tu culpa. Dios lo vio, Dios no estuvo de acuerdo y todavía esa verdad continuará estando contigo y es bueno que te liberes para que puedas entonces tomar los pasos adecuados para poder recibir sanidad. El primer paso en realidad es poder admitir lo que te pasó, porque mientras tú sigas viviendo en la negación, negando lo que estás viviendo, no aceptando la verdad, no vas a poder pasar al segundo paso, que es el perdón. Entonces, el perdón viene como segundo paso y este paso es solamente el primer paso en realidad para la sanidad y interior para todo el resto del y para proceso que todo el vas, resto del proceso. Entonces, wow, del perdón tú vas a pasar entonces ahora a tomar acción propia, o sea, hay una responsabilidad, aunque tú mismo, no te autoheriste, no fuiste quien te lastimaste, no fuiste quien abusaste en contra de ti misma, tú no eres responsable por lo que te pasó, pero sí eres responsable por cómo tú tomas tu sanidad y cómo sanas, porque tu abusador no tiene la responsabilidad de sanarte a ti, y eso es algo que yo hablo mucho, porque si todos nos sentáramos a esperar un perdón del que nos hirió, nunca sanaríamos, nunca sí, sanaríamos. sí, y que en la forma en que puede suceder eso no puede ser la mejor forma adecuada. Exacto, exacto. Es muy raro encontrar casos que se pueda cerrar Sí, estos ciclos de manera adecuada. Entonces, también hablo sobre recibiendo identidad, hablo sobre la importancia de entender que lo que tú toleras, también tú participas en eso, lo que tú no procesas nunca lo vas a sanar adecuadamente, lo que no hablas se va a volver a repetir. Habla el libro también habla sobre ambientes equivocados como padre, nuestra responsabilidad como sí, sociedad a cómo exponemos un menor. Un menor está expuesto porque está falto de supervisión y es sí. nuestra responsabilidad proveer ese lugar seguro, esa supervisión. Hablo también sobre cómo tú desglosas tu verdad. Al momento de tú decir tu verdad es importante tú tomar responsabilidad porque de acuerdo a cómo tú los desglosas vas a recibir el resultado que deseas, anhelado. Tú no eres responsable por las reacciones de los demás, tú eres Sí. responsable de cómo tú desglosas tu verdad, pero tu verdad debe ser manejada con responsabilidad, porque puede ser que tu verdad hoy se convierta en la pesadilla de otro, y eso no debería intimidarte a ti, es decir la verdad. Exactamente, debería de ser antes un salvavidas Exacto. para otras personas. Exacto, pero debería ser manejado con la compañía de personas adecuadas, una persona de figura espiritual que tenga conocimiento de la palabra y que la sepa trazar, como dice Timoteo, correctamente, no que vaya a utilizar la misma Para espada manipular. para manipular o hacer más daño. Y también debe haber la compañía de una persona profesional en psicología. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros somos tripartistas, alma, cuerpo y espíritu, Sí, y Dios intencionó que cada área sea usada, desarrollada, que esté en su totalidad como Dios intencionó. Cuando una de estas áreas es alterada, algo está pasando y sí. deberíamos mirar esa situación de acuerdo a cómo sucedió con la responsabilidad que Dios mismo exige como nuestro creador de nuestro Amén. cuerpo. Entonces es importante entender que es necesario tener profesionales, porque una oración va a ser un trabajo, el ayuno hace un trabajo, la búsqueda, la liberación hace un trabajo, pero los psicólogos en la área de la mente, las emociones, también hay herramientas fuertes y muy poderosas que te van a servir para poder vivir una vida más estable y más saludable. Pastora, ya para cerrar, porque no quiero dejar eso suelto ahí, porque pues conozco varios casos, el caso que cuando de pronto son pastores, entonces el pastor manipula a la Así es, pastora, le dice, mira, se nos va a acabar el ministerio, se nos va, así es. y ¿qué ha ocurrido? Vemos los escándalos de Hilson, vemos Ujú, el del hermano Rabí Zacarías, ujú. que lo desapareciendo de las redes sociales sus contenidos. ¿Qué consejo tú les puedes dar a aquellos chiquillos que están en esos marcos de liderazgo, tanto de líderes y pastores, que están siendo abusados? ¿Cómo crees que ellos puedan tener una herramienta de expresión y de que realmente se sientan en la libertad de denunciar? Lo único que yo te puedo decir es que si quieres ser libre, eso comienza con hablar. Necesitas ir a una autoridad, sea en la escuela,
alguien de autoridad en la escuela, sea un familiar de Excelente. confianza que tú le puedas decir, esto me está sucediendo, no le puedo contar a mamá, no le puedo contar a papá porque no sé cómo van a reaccionar. Un líder espiritual que hayas visto su testimonio y que tienes fe, das fe de que es una persona que se puede confiar. Y ellos como adultos tomarán la decisión de apoyarte y de canalizar y llevar el proceso de acuerdo como la ley lo requiere. Excelente. Pero no te quedes callado porque, por ejemplo, yo entiendo hoy mirando hacia atrás que si yo hubiera hablado mucho más antes, una niña inocente no hubiera recibido, ¿verdad? Sí, Este golpe que tuvo que recibir a la edad de 5 años. Entonces, tú participas también tú participas al no hablar de que esto continúe sucediendo. excelente. Y yo adicionaría algo, porque por ejemplo cuando sucede esto en los cuerpos pastorales, hay esa manipulación también de los pastores. Entonces tú lo acabas de decir, se tienen que buscar redes externas. Si hay instituciones donde usted pueda ir a hablar, que le reciben la denuncia, háganlo. O sea, si ustedes ven que dentro de todo el ecosistema que ustedes están, el mismo liderazgo lo está vulnerando, busque redes de apoyo externa. Familiares, las mismas autoridades, porque sé que los van a escuchar. Y yo creo que eso tú lo tienes claro. Sí, O completamente sea, claro. eso es así. Para cerrar, pastora, eh, ¿cómo crees que, que el liderazgo pastoral que está pasando situaciones ahorita y que están haciendo parte de como de esa situación de decir, lo arreglamos entre nosotros los pastores, ¿no? Como Sí, ocurre, como, o sea, ¿qué mensaje les puedes enviar a ellos ya tú como pastora sí, en el estado de eminencia que estás y de dignidad? Y que me imagino que das charlas de eso a los sí, pastores. sí. ¿Qué mensaje les das a ellos? Yo le diría lo siguiente, nosotros como seres humanos estamos siendo confiados eh, algo muy delicado de parte de Dios. Cada vez que tú consejas a un feligrés, Dios te está dando la oportunidad de que tú tengas acceso a parte de la eternidad de Dios. O sea, cada ser humano tiene un propósito de parte de Dios. Lo que no podemos optar por hacer es tratar de nosotros ser Dios en la vida de esa persona. El tú tratar de tomar la Excelente. justicia y decidir por tus propios méritos, por tus propias manos, qué va a pasar en la vida de esa persona, cuál va a ser su destino, no es correcto. Eso le toca al Espíritu Santo y le toca a Dios. Amén. Entonces, con responsabilidad, nosotros necesitamos obedecer la palabra, que la palabra de Dios dice que obedezcamos las leyes terrenales. Parte de las leyes terrenales es que cada casa espiritual, cada iglesia tiene una responsabilidad moral y legal de denunciar todo acto en contra de un menor, sea abuso sexual, psicológico, físico, una violencia doméstica. O sea, nosotros estamos sujetos de acuerdo a la expectativa de Dios y su palabra, a denunciarlo. Yo le diría eso a los pastores y que no teman, porque Dios mismo ama a esa víctima y a ese abusador más que usted como líder, más que usted como pastor, y Dios será fiel en cuidar de esa persona también. En cada capítulo al final yo doy herramientas para pastores Excelente. cuando usted denuncia a una persona. Ahora, ¿qué rol como pastor usted puede tomar en la vida de la víctima y del abusador? Y le doy herramientas para usted poder saber cómo usted puede ser de apoyo sin que usted intente interrumpir lo que se supone que suceda. Wow, excelente. Pastora Jocelyn, estoy muy agradecido de haberla tenido acá, muy agradecido de que Dios la haya enviado acá a Colombia. Amén. Yo creo que eso tiene un gran propósito, creo que esto va a sacudir. Tengo entendido que ahorita, y estoy más feliz porque va al canal de City TV, Sí, te van a entrevistar y que es un escenario totalmente secular. Estoy feliz de que estas situaciones lo estén abriendo en los escenarios seculares, porque sí, nos van a seguir señalando, es que esos cristianos, vea, allá, nos señalan así, ¿no? Eso sucede en todo lado, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo secular y en toda la sociedad. Gracias por haberse conectado. Gracias, pastora Jocelyn, por estar acá en Colombia, nuestro país, bendiciendo con este gran libro Atrévete y sana, enfrentando el abuso sexual por medio de la fe y la salud mental. Mis queridos y amados pastores, hermanos, Dios los bendiga. Los esperamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y no lo olviden, dependemos de Dios solamente. amén. Gracias. Gracias, un placer.